Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy tenemos el episodio número 41. Ahí tenemos a Javier Arries, que estoy encantadísimo de que esté aquí. Él es físico y escritor. Y vamos a hablar de unos temas que a mí personalmente uno de ellos me interesa muchísimo, que es el tema nórdico, la mitología nórdica. Y luego hablaremos sobre vampiros, que también es un tema bastante interesante. Pero bueno, Javier, yo sé que ha hecho ahí un buen trabajo con sus libros, ahora nos contará. Y sé que tiene, bueno, tiene mucho que aportar al tema. Así que, Javier, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar con vosotros y de hablar de temas que nos gustan a todos. Muy bien. Antes que todo, si no te importa, danos tus redes sociales, tus redes de contacto para que la gente sepa quién eres y que te sigan, vamos. Sí, mira, pues a ver, por ejemplo, la que más suelo utilizar es Facebook. Y ahí, buscando por Javier Arries, lo van a encontrar rápido. Y luego tengo una página, una web, donde voy subiendo artículos y cosillas que es arries.es, ¿vale? Donde ahí pues suelo poner bastantes cosas relacionadas con la temática de mis libros. Tengo cuentas en otras redes, pero si te digo, o si te soy sincero, la verdad es que donde más me centro es en Facebook, porque es que si no te vuelves loco entre una cosa y otra, Vaya, al final te ya te digo. pierdes ahí. Pero vamos, por ahí me pueden encontrar fácilmente. Ya te digo yo que siento unas cosas y otras vamos a acabar todos chalaos. Pero bueno. Es verdad. Javier, mira, antes de entrar en materia, me haría mucha ilusión que nos contaras por qué los nórdicos, por qué te dio por ahí. Pues mira, viene de antiguo la cosa, no solamente por los nórdicos. Cuando yo era pequeñajo, era un chavalín inquieto, muy inquieto, y había por casa un diccionario de estos ilustrados de temáticos, no solamente con las palabras de turno, sino que te refería a una cosa y otra. Y a mí me encantaba la mitología, la griega, la egipcia, la celta, la nórdica, y yo andaba mirando ahí no sé quién, hijo de no sé cuántos, dios del patatín, dios del patatán, y eso pues me encantaba, ¿no? Entonces empecé desde muy pequeño a coleccionar cosas de mitología. Y de hecho, aparte del tema nórdico, tengo un libro anterior que es Magia en el Antiguo Egipto, donde hago un repaso sobre todo sobre las tradiciones mágicas. A mí una de las cosas que más me interesan, aparte de digamos, de la literatura oficial de una cultura como la egipcia, como la nórdica o como la celta, aparte de las batallas, las historias de reyes y demás, son las creencias, ¿no? Las creencias que tenía esa gente en el más allá, en supuestos poderes mágicos de sus sacerdotes, de sus chamanes, de sus brujos, los llamemos como los llamemos, y eso me ha encantado siempre, ¿no? Y aparte de los egipcios, uno de los que me encantaban y me han encantado siempre muchísimo es el nórdico. El celta anda también pendiente por ahí y otras culturas que a mí me fascinan mucho, pero vamos, la nórdica pues me encanta, ¿no? La mitología nórdica tiene un encanto especial, es de una brutalidad natural tremenda, muy humana, y me encanta. Además, no solamente la mitología como tal, es decir, los grandes dioses, Odín, Thor, Tyr, etcétera. También la mitología menor, el folclore, los seres, ¿no?, que habitan la naturaleza, según los nórdicos. Bueno, Me pues encanta a mí me encanta todo eso. Mira, esto ya lo voy a hacer ya a nivel personal, porque yo siempre he tenido dudas. ¿Qué diferencias hay entre la mitología nórdica y la celta? Quiero decir, porque creo que la hay, pero nunca he sido capaz de definirla, entenderla, porque a mí me dices mitología celta y me viene a la cabeza Irlanda, ¿vale? claro. O yo qué sé, o el norte de España, Galicia, ¿no? Y todo esto. Pero sé que no son lo mismo. Sé que hay goblins, sé que hay cosas así, Claro. pero no es lo mismo. Así que Buena si pregunta. eres capaz de desarrollarme ahí esa Sí, diferencia. sí, sí, sí. Es muy buena pregunta porque además es algo que suele ocurrir, ¿no? Que se confundan ambas mitologías de una manera brutal, además. Hay una confusión tremenda sobre festividades de una y de otro, o ves en las redes sociales como determinado gente que intenta seguir una corriente neopagana saluda, se ponen como nórdicos pero saludan en plan celta, unas mezclas.
pues muy curiosas. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que son ambas culturas, tanto la celta como la germánica, son del tronco indoeuropeo y por lo tanto pues tienen muchas cosas en común, evidentemente. Igual que el tronco eslavo, también es un montón de pueblos que están al este de Europa que comparten muchas cosas, ¿no? Pues con lo que ahora se conoce como cultura yamna, que son lo que antiguamente se llamaban los indoeuropeos. Y hay una corriente que derivó en los pueblos celtas y otra que derivó en los pueblos germánicos. Como tú muy bien dices, cuando hablamos de mitología celta, mucha gente piensa en Irlanda. ¿Por qué? Porque es allí donde han Claro. quedado, sobre todo textos ya escritos por monjes cristianos, pero tenemos textos en los que se nos hablan de dioses antiguos irlandeses y sin embargo en el continente no hay mucho. De hecho, el territorio celta abarcaba buena parte del occidente de Europa, la Galia, lo que era conocido como la Galia, la actual Francia, los propios godos anduvieron por... No, los godos, no, perdón, los celtíberos también estuvieron aquí en la península, así que eso por un lado, ¿no? Dioses celtas, por ejemplo, pues podríamos hablar de Lugh, es un típico dios celta, un dios con una lanza que se puede parecer a Odín, que también tiene otra lanza prodigiosa, que también tienen sus elementos mágicos, pero tienen sus características diferentes. Y luego, por encima de este núcleo celta que estaba en las Islas Británicas y en el centro de Europa, dominando Francia, lo que es Austria ahora mismo, etcétera, más al norte de ellos estaban los pueblos germánicos, ¿no? Centrados sobre todo en Escandinavia, en el norte de Alemania, y que a partir de ahí pues empiezan a moverse por toda Europa. Y tienen una mitología pues similar en muchos casos, pero diferente. Fíjate que estas similitudes las podemos encontrar también entre la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay 3 nornas que rigen el destino entre los nórdicos y hay 3 parcas también en la mitología clásica de griegos y romanos que también son dioses del destino. Es decir, al ser del mismo tronco indoeuropeo tienes cosas muy común y es fácil confundirlas, pero luego tiene cada una Claro. su gustillo particular, ¿no? Como quien dice. Sí, a mí, o sea, a mí me da una sensación, con todo el respeto del mundo, que la mitología griega y la nórdica son parecidas, con un popurrí de dioses, pero la griega es como más veraniega, más de costa, y la nórdica de montes, ¿sabes? Sí, puede ser. Algo, es una sensación rara que me da a mí, pero sí, supongo que, claro, evidentemente tiene todas sus diferencias y sus cosas. Claro, el entorno geográfico hace muchísimo, ¿no? A Eso la es. hora de dibujar las creencias mitológicas de un pueblo tiene muchísimo que ver. Y evidentemente los griegos cuando llegan a Grecia se encuentran con eso, ¿no? Con el típico ecosistema mediterráneo, muy marítimo, Claro, muy sureño, como dices tú. Y sin eso es. embargo, los pueblos germánicos ahí arriba pues se encuentran con unos paisajes abruptos, inmensos, tremendos. De ahí que evidentemente tengan tantos gigantes y tantos trolls Claro. y tanta cosa, aunque también hay gigantes también en la mitología nórdica, los antiguos titanes y demás, ¿no? Hay muchos parecidos entre ellos, muy curiosos, muy entretenidos también de ver. La mitología comparada también nos daría muchas sorpresas. Muy bien. Mira, ahora vamos ya que estamos aquí ya liados sobre el tema nórdico, me gustaría hablar sobre esas criaturas tan mágicas que a mí siempre me fascinan, elfos, goblins o duendes, trolls, trasgos, todo esto que nos presenta Tolkien y que nos presenta otro tipo de literatura medieval fantástico que sé que tiene que partir de ahí seguramente, de toda esta mitología nórdica. ¿Cómo los dividirías? O sea, ¿qué tipos de seres hay? ¿Cómo los, sabes? Pues hay los Sí, trolls o tal. claro, cómo clasificarlos, ¿no? De alguna manera. Claro, eso. Pues Los fíjate, elfos, ¿no? sí, ahí nos encontramos también con mezclas, ¿no? Entre las culturas celta y la germánica, sobre todo en la Edad Media, porque germanos y celtas empiezan a convivir entre sus fronteras y Claro, evidentemente, pues todas esas, digamos, intercambios culturales se producen de un lado a otro. Y ahora mismo, por ejemplo, mucha gente confunde hadas con elfos y sin embargo eran criaturas diferentes en un principio, pero con la literatura medieval acaban mezclándose. Los goblins son más de la mitología celta y la verdad es que es muy complicado para el folclorista tratar de determinar o de poner una etiqueta formal y fija a determinados
personajes que además, ya lo veremos, han ido cambiando mucho con la historia. Para irnos organizando un poco, te diré que entre los nórdicos, centrándonos en los nórdicos, podemos hablar primero de los seres que habitan los diferentes mundos, ¿no? Y de hablar de cuántos mundos hay según su concepción. Y según la concepción de los nórdicos, hay 9 mundos. 9 mundos Vale. que desde abajo hasta arriba, ese árbol de la vida que todos conocemos, ¿no? Pues sería un poco el eje central del universo, y las raíces y los frutos de ese árbol serían los diferentes mundos donde habitan seres diferentes. Y voy desde más abajo, desde las raíces. En las raíces está el Niflheim, el mundo de niebla sería su traducción literal. ¿Qué cosas viven allí? Pues sobre todo un dragón, una especie de serpiente que va royendo las raíces del árbol, que quiere destruirlo, que se llama Nidhugg, que con otras serpientes también están ahí royendo esas raíces, ¿no? Por encima Esto no lo sabía. Yo me quedé en Asgard, más para arriba. es muy interesante, ya verás, llegaremos a Asgard, evidentemente subiendo. Esto es lo más bajo, ¿no? Donde digamos que las profundidades del árbol. Sobre él está Helheim, donde vive la diosa Hela. Seguro que todos la conocemos por la Marvel. Por el Sí. personaje de Marvel, la diosa Hela, que es la que da también el lugar a la palabra indoeuropea Hel, infierno. Ahí están también el perro Garm, un perro horroroso parecido al cancerbero de los griegos, y allí es donde están los que han muerto de forma tranquila, en la cama o de una enfermedad. Allí viven en una especie de mundo de sombra, ¿no? Ahí abajo. Seguimos y nos encontramos con esto está debajo del nuestro, con el Svartalfheim, que es el mundo de los elfos oscuros, que no sabemos muy bien si son una especie de elfos que han ido a vivirse debajo de la tierra, o son lo que se llaman los Duergar, mal conocidos como enanos, ¿no? Los que forjan... Dwarf, de ahí viene la palabra dwarf en inglés, enano. Efectivamente. Qué bueno. Y el Jotunheim, que es donde viven los gigantes del hielo, los gigantes de la escarcha. Esos ya está muy cerca de nuestro mundo. Y nuestro mundo está justo en el medio, y se llama Midgard, que es el mundo del medio. Midgard, el Manaheim, que es el hogar de los hombres. Y en este Midgard, que está rodeado por una inmensa serpiente, Jotunheim, que es de los, vamos, no es Jotunheim, sino la serpiente de Midgard, se suele conocer así. Bueno, pues ahí vivimos nosotros, los seres humanos, con un montón de criaturas menores que son lo que han ido derivando en gentes invisibles, en personajes invisibles, en el folclore, ¿no? Actual. Pues yo te digo que esto ha cambiado muchísimo con el tiempo. Por encima nuestro está el Alfheim, que es el mundo de los elfos. Esto sería como el mundo de la atmósfera, ¿no? Allí donde la luz es más grande, y los elfos son seres luminosos. Si aún subimos más, nos vamos a encontrar con el Vanaheim, el mundo de los dioses vanios, los vanes, los dioses vanes, dioses que en general se pueden considerar como dioses pacíficos, dioses de la fertilidad, de la abundancia, de la riqueza, y sobre ellos está precisamente el Asaheim, el mundo de los ases, de los dioses como Odín o como Thor, ¿no? Y que son dioses más de la guerra, más de la justicia, de la más violentos. Estos dos dioses, los vanes y los asios, estuvieron en un principio en guerra entre ellos, pero al final llegaron a un acuerdo y ahora conviven en paz, ¿no? En su mundo, van unos de un mundo a otro, se invitan a sus juergas divinas, etcétera, ¿no? Y además, dentro del Asaheim están las diversas casas de los diferentes dioses, ¿no? Ahí es donde está Asgard, por ejemplo. Esto es lo que efectivamente, ese es el mundo donde Odín, que es el padre de todos, Allfather, dirige el mundo, por decirlo así. Pero fíjate que todavía podemos subir más arriba y nos encontramos con el Muspelheim, un mundo extrañísimo del que sabemos muy, muy poco, porque tenemos textos muy escuetos sobre el tema, donde viven los gigantes del fuego. Unos gigantes que están encabezados por una especie de divinidad del fuego llamada Surt, y que sabemos que cuando llegue el final de este mundo, pues el tío va a bajar con todas sus huestes y lo va a quemar absolutamente todo, ¿no? Y ahí pues morirán la mayoría de los dioses, morirán una serie de seres gigantescos, horrorosos, generalmente, que son la prole de Loki, del dios Loki, que son pues esta serpiente que rodea el mundo, el lobo Fenrir, una serie de monstruos, ¿no? Y a partir de ahí van a hacer un mundo nuevo. Pero fíjate la escala, ¿no? 9 mundos que están como situados unos
por encima y al lado de otros. El mundo de los gigantes, por ejemplo, supuestamente nosotros podríamos llegar a él si navegamos lo suficiente. Hay muchas sagas en las que algunos vikingos navegan y se encuentran en el mundo de gente muy alta, que son como seres intermedios, más allá de los cuales están los auténticos gigantes, ¿no? Auténticas bestias monumentales, que son pues las que, como representaciones de los hielos, de las montañas y de todas esas fuerzas naturales descomunales. Es súper interesante, a mí estos temas me fascinan. Yo creo que mucha gente se estará preguntando, de los que escuchen, venga, va, ¿qué demonios es el Valhalla? Que tanto dice todo el mundo, vamos al Valhalla en la serie, ¿no? Todo el rato sale el Valhalla. ¿Qué es exactamente el Valhalla? El Valhalla es una... Claro, como has dicho que morían, hay algunos, los que mueren pacíficos, Sí, van a ese lugar oscuro, eso no es el Valhalla, no entiendo. efectivamente. Donde Claro. está Hel es donde muere la gente que no ha hecho nada importante en la vida, ¿no? Vida llana, una vida muy llana, ¿no? Claro, y bueno, pues ahí viven entre sombras, como te digo, es una especie de Hades polvoriento, Qué lleno de triste. niebla, donde estás como una sombra por ahí y nadie te recuerda, un rollo. Y Ya, sin ya. embargo, si eres alguien que ha muerto en combate, pues entonces pueden pasar dos cosas. Porque tenemos una de las cosas que seguramente conocen nuestros oyentes mucho, es que las valquirias, cuando hay un combate, bajan desde la casa de Odín a seleccionar a los guerreros que se quieren llevar con ellas, a los Einherjar, los caídos en combate. Y estas valquirias se llevan a unos pocos, a la mitad se los llevan al Valhalla, la sala del Val, que es una sala, está en las estancias de Odín y es un sitio gigantesco. Tú fíjate la cantidad de gente que ha muerto en batallas, que puede contener a este inmenso ejército donde Odín va reuniendo a los héroes más poderosos para cuando llegue el final de los tiempos poder soltarlos contra los monstruos que van a luchar contra los dioses, ¿no? Y la otra mitad van a ir a parar justamente con la diosa Freya, que es una cosa muy curiosa y que se conoce menos. La mitad de los muertos en combate van con Odín y la otra mitad va con la diosa Freya, que curiosamente no es una diosa de las que decíamos antes guerrera, una diosa, una de los ases, sino que es una de los vanes, de los dioses de la fertilidad. La diosa Freya es una diosa de la belleza, de la riqueza, de la fertilidad, asociada con la primavera, con el cultivo, y sin embargo, fíjate, se lleva a ella también a la mitad de los que caen en combate. Ambos, tanto unos como otros, los que van a parar a la casa de Freya como los que van a parar a la casa de Odín, a Asgard, al Valhalla, pues viven bien. Sobre todo los del Valhalla tenemos unas buenas descripciones en las que estos guerreros, que es lo que les gusta, combatir y cenar bien durante el día, pelean unos entre otros, luego se mueren entre sí, luego se levantan y por la noche por lo que hacen es cenar, unas opíparas cenas con jabalí, un jabalí que nunca se acaba, que nunca se agota, donde les sirven hidromiel, la bebida de los dioses, servidos por las valquirias, las doncellas guerreras que les han escogido en combate, y al día siguiente pues vuelven otra vez a la batalla, vuelven a morir, vuelven con una vida de lucha y de banquetes totales, ¿no? Me imagino que donde Freya pues también vivirán algo parecido, donde esté muy bien, mucho más entretenido y más divertido que lo que ocurre en el reino de la diosa de los muertos, ¿no? De Hel. ¿De dónde hay que firmar, macho? ¿Dónde hay que firmar? Supuestamente morir en combate. Hostia, pues hoy en día es, bueno, no, por desgracia no es tan complicado. No es tan complicado, me Hoy temo. en día, si quieres, no es tan complicado, por Sí. desgracia. Genial. Mira, ahora estábamos hablando del Valhalla, de Trasgos, de todo esto. Yo sé que los dioses. Bueno, primero, la primera pregunta que te quería hacer es: la serie mítica de Vikings, ¿es fiel a lo que esto? ¿Es muy fiel o está hecha así muy peliculera? Es una mezcla, ¿no? De todo, entiendo. ¿O qué? Buena pregunta. A ver, la han querido hacer muy espectacular, evidentemente. Obviamente, sí. Claro, han tirado o han utilizado nombres de personajes históricos reales, pero los han mezclado de una manera Rara, ¿no? claro, gente que no tenía nada que ver la una con la otra, de tiempos diferentes. Te voy contando más cosas sobre ella. Por ejemplo, Ragnar Lothbrok. Este nombre lo tenemos en sagas. En sagas irlandesas no hay ninguna
prueba arqueológica de su existencia, pero es muy probable que haya existido y que tanto él como sus hijos, famosos vikingos, famosos jarl vikingos, probablemente fueron los que con una cosa que se llamaba el Gran Ejército, que fue un conjunto tremendo de naves, partió de Dinamarca, no de Noruega, como nos ponen en la serie, sino de Dinamarca, y se metieron, costearon por toda Alemania, Bélgica, hasta meterse por el Sena, mantener a la ciudad de París en sitio hasta que les pagaran una pasta impresionante en oro. ¡Ostras! Sí, ¿no? ¿Esto fue así? Sí. Wow. Esto lo tenemos en crónicas. Y, por ejemplo, en Crónicas de París se habla cómo entraron por el Sena determinados grupos de estos barcos, cómo se afincaron en una isla donde colgaron a 111 caballeros francos, lo más selecto, lo más granado, que habían capturado en combate con los parisinos de la corte de los francos, los colgaron en honor a Odín, porque una de las formas de sacrificar a Odín era ahorcar a los prisioneros, mientras esto lo dicen las crónicas, mientras los francos en las almenas pues se rasgaban las vestiduras viendo el espectáculo dantesco, ¿no? Y la única forma que tuvieron de que no arrasaran la ciudad fue pagarles un rescate. Esto lo hacían muy comúnmente. Parte de este ejército, además, en diferentes oleadas y racias, por decirlo así, llegaron hasta aquí, hasta España. Llegaron, por ejemplo, a entrar por el Guadalquivir y llegar hasta Sevilla. Y tuvieron que echarlos. Por entonces estaba aquí el Califato de Córdoba. Sevilla, bueno, pues desembarcaron en Sevilla, la liaron parda en todo su paso por el Guadalquivir hasta arriba, y los ejércitos de Córdoba tuvieron que venir desde el califa pues para poner orden allí. Y claro, ellos cogieron, lo que hacían eran racias, se ponían las botas, sacaban el botín y se largaban y empezaron a huir hacia abajo, hacia el sur. Te contaré como anécdota que algunos de ellos quedaron atrapados en una isla en Sevilla y se les combinó a convertirse al Islam o a ser pasado a cuchillo directamente. Pues se convirtieron al Islam. Se convirtieron al Islam y se convirtieron en familias de queseros en Sevilla. De modo que hay genes vikingos en Sevilla, ¿no? Curiosamente. Pero totalmente. Anda que no hay gente rubia de ojos azules por ahí abajo. Pues, Una parte de mi familia son así. Podría ser que alguna parte de Y esa son andaluces. procediera de allí, efectivamente. Así que estos nombres, posiblemente sacados también, cuyos nombres los obtenemos de sagas, pues sí. Pero, por ejemplo, la Gerta, ¿no? La Gerta que nos la muestran como una mujer escudo, una mujer guerrera, no, en las sagas no aparece como tal. Es una mujer a la cual rescata o saca de una torre. Los elementos mitológicos se mezclan con los históricos en las sagas. Que está rodeada por una gran serpiente que Ragnar Lothbrok, que significa pelliza de piel, o una cosa así, traducido así, pues tiene que cargársela para conseguir llevársela a ella, se casa, etcétera. No es una mujer guerrera. La existencia de las mujeres escudo, que aquello está lleno de mujeres guerreras en la serie, no, las hubo, las hubo, pero muy probablemente, y de hecho la arqueología está dando con tumbas donde supuestamente, ya porque claro, dices un guerrero o encuentran un esqueleto o unos restos con armas y ya dan de hecho que es el... Das por hecho que es un hombre, claro. Y no, se están encontrando con que en algunos casos eran mujeres, pero no tantas como puedan aparecer en la serie, que parece que la mitad eran hombres y la mitad eran mujeres. No, algunas mujeres sí se podían dedicar a la guerra y ser lo que las sagas llaman mujeres escudo, ¿no? Pero no tantas, ni mucho menos. Entonces, y otras cosas, por ejemplo, los peinados exóticos que me sacan, las trenzas. En aquellos tiempos, la verdad es que no había mucho tiempo como para decirle al peluquero que te hiciera trencitas por aquí. Una trencita, todo rapadito y la de esto. Claro. Lo más probable, o de lo que tengo más noticia, por ejemplo, es que las mujeres fueran las casadas con el pelo recogido en trenzas o recogido en una trenza, y las mujeres solteras solían llevar el pelo largo y suelto, ¿no? Las mujeres casadas también largo, pero recogidos en trenzas, con las llaves de la casa, como diciendo yo soy el ama de la casa, yo soy la ama de la casa. Qué curioso. Tenían bastantes derechos dentro de lo que cabe en comparación con otros pueblos de Europa.
Y sobre todo las vestimentas que vemos, todos de negro, con cotas de malla, incluso cuando están haciendo cosas en casa. No, 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 no. A un vikingo le gustaban los colores, pero vamos, en plan Colorines, así. colorines, sí, sí, perfectamente. O sea, túnicas de colores, vistosas, llamativas, joyas doradas, y les gustaba ir bien dispuestos, bien peinados. Lo más probable es que los peinados allí fueran, pues, hay por ejemplo un vikingo muy conocido en una saga que a mí me encanta, que es la saga de Egil Skallagrimson, y es Egil, hijo de Grim el Calvo, y es un vikingo de todas, y el hombre es calvo, no tienen por qué ser todos ni con pelo largo, Claro, Nicole. ni nada. Y lo normal es que si tenías el pelo largo, y hay sagas en las que muchos se dejan el pelo largo, pues te lo recogieras, evidentemente, para el combate. Por supuesto, nada de algunas de las vestimentas que vemos, no de las vestimentas, sino de las espadas, por ejemplo, están bien hechas. Los cascos también, pero ojo, casco solamente podía llevar aquel que tuviera mucha pasta, porque un casco valía mucho dinero. Espadas, muy pocos podían pagarse una espada, solamente los Jarl, gente que tenía Los posibilidades. Jarls, no, sí, sí. Claro. ¿Cómo iba un guerrero normal? Porque generalmente estos vikingos eran labradores durante el invierno y se dedicaban al saqueo y al comercio durante el verano. O eran hijos menores que el padre les decía, toma una espada o un hacha y Y búscate la tira, vida. y tira. Normalmente iban con una lanza, que al fin y al cabo es un cuchillo largo puesto en un palo, y que eso es muy barato. O con un hacha, que es un instrumento que tiene todo el mundo, y eran muy hábiles con este instrumento. Un escudo, un cuchillo, a veces un sax, un cuchillo largo y poco más. Y los que podían pagárselo, espada, un buen casco, cota de mallas a veces, etcétera, pero muy poquitos. Wow, ya ves, vaya repaso nos has metido aquí. Hay más cosas, ¿no? En la serie tiene muchos fallos, muchos defectos. Es divertida, Bueno, es sí. entretenida, pero hay que, Sí, sí, sí. hay que echarle muy para atrás. Por ejemplo, Ay, se me ocurren los tatuajes, ¿no? Que también es una cosa que llama mucho la atención. sí. Solamente tenemos una crónica de un árabe, de un viajero árabe que llega hasta las tierras de los Rus, en la actual Rusia, donde están los varegos, los vikingos que vienen de Suecia, que evidentemente son diferentes. Claro que está conexo pues, a través de Finlandia o así, Claro, ¿no? y nos habla de que esas gentes, algunos llevan dibujos en la piel, pero no tenemos nada como para decir que realmente se tatuaran de esas formas tan complejas como se ven en la serie. Bueno, Claro, no, no, porque es como bien. para llamar la atención. Claro, claro, claro. Y la serie, bueno, pues tiene que dar un canon estético ahí impresionante, ¿no? Ahí está. Otra cosa que a mí me encanta de estos temas, que sí, que en la serie, en los videojuegos, se refleja mucho. No sé si conoces. Hay un videojuego que refleja muy bien el mundo nórdico, que es el Elder Scrolls, Skyrim, que es una delicia para mí. Lo tengo que jugar, todavía no lo he probado, Pues, pero lo tengo pendiente. pues ya tardas, porque es una delicia, de verdad, es una delicia el juego. Y en estos se refleja la música, ¿vale? La música es algo que a mí, la música celta, la música, ya sé que son distintos y tal, pero la música que se pone allí es exactamente como nos están enseñando. Había ganas de tocar música en esa época, quiero decir, se entretenían porque, claro, entre el frío, sobrevivir, guerras, Sí, ¿había tiempo para la música? Pregunto. incluso para la poesía, incluso para la poesía. Wow. Porque en esas largas tardes de invierno, por ejemplo, sobre todo en las mansiones de los Jarl, que eran pues mansiones un poco más grandes que las del resto de los Esto hombres, en el juego se ve brutal, claro, se ve muy bien. pues lo normal era que hubiera una especie de mesa grande con una especie de trono donde el Jarl se sentaba frente al resto de los invitados, cada uno según por orden de importancia más cerca de él, cada uno tenía su puesto definido. A veces había broncas entre ellos porque alguno pensaba que era más valiente que el otro o tenía más derecho a estar más cerca del Jarl y se montaba Ah, una hostias. pelea. Exacto. Y bueno, pues para entretener esas largas veladas donde corría la cerveza y el hidromiel, pues evidentemente había lo que los celtas llamarían bardos, gente que se dedicaba a tocar música, y escaldas, poetas, que estaban muy bien vistos, muy bien considerados. Y además, la gran mayoría de los vikingos solían ser gente con una educación, sobre todo los hijos de los jarl, ¿no? De la gente que tenía
que tenía dinero, que tenía poder de alguna manera, eran muy educados en todo tipo, sobre todo en deportes, cacería, tiro con... ¿Deportes? Bueno, sé que había como una especie de lucha, ¿no? De Claro, grappling, claro. La ¿no? lucha islandesa, por ejemplo, es un deporte que procede de aquellos tiempos. La lengua islandesa y muchas de las costumbres de los islandeses que hasta ahora han llegado, el islandés es el idioma más parecido A lo al que... nórdico antiguo, que es el tronco a partir del cual derivaron lo que es ahora actualmente el danés, el noruego y el sueco y el islandés. Bueno, pues el islandés es como el más antiguo, el más parecido. Y la lucha irlandesa, por ejemplo, era un tipo de lucha que se practicaba entre ellos, ¿no? Había deportes de pelota, Ah, muchos de ellos muy deportes de pelota, qué sí, 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 bueno. sí, muy competitivos, muchos de ellos. En esta saga que te digo, por ejemplo, la saga de Egil Skalla Grimson, el protagonista es Egil, que es un vikingo muy duro que ya empieza a dar pruebas de su temperamento, pues cuando era un chaval, quiero recordar que de unos 14 años, y en un juego de pelota con otros chavales, pues hay una bronca entre dos de ellos y lo primero que se le ocurre al chico es irse a por un hacha y cargarse al otro, y ya está, y fuera, y se acabó el problema. Madre A mía. partir de ahí, toda su vida es un escándalo de ir de un lado para otro. Bueno, pues este hombre también está educado en la poesía, aparte del conocimiento de las runas, conocimientos mágicos, el aprender a leer y a escribir en runas, pues también el arte de componer. Eso estaba muy bien visto, muy bien visto. Y alguien que, por ejemplo, se levantaba en medio de un banquete y hacía una oda bien hecha, bien rimada, al Jarl correspondiente, por ejemplo, pues eso, el Jarl le subía mucho la moral, le pegaba Claro. con anillos de oro, etcétera, y estaba pero que muy bien considerado. La buena parte, además, también de los ritos mágicos, de los galder, de los hechizos, de los encantamientos, se hacían de manera cantada, ¿no? El canto es algo pero que muy importante en las creencias de los pueblos nórdicos, como en las de los celtas también, ¿no? Al fin y al cabo, como te digo, derivan un poco del mismo tronco indoeuropeo, y el canto y la música son considerados como sagrados, como mágicos. Wow. Porque, como dices, estudiaban y tal. El lenguaje, yo entiendo que utilizaban las letras, las runas, ¿no? Esto mítico que. Eso ya se quedó en ellos. Entiendo que ya no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? Pues se han ido utilizando prácticamente hasta el siglo XVIII-XIX, porque en algunas zonas de Suecia había una variante de runas que todavía era utilizado por los campesinos de Suecia. O sea, ha Ah, llegado hasta bastante tarde, hasta nuestros días. Y ahora, evidentemente, hay un renacimiento de ellas, sobre todo con los movimientos neopaganos que están surgiendo en toda Europa. Hay, por ejemplo, una religión que nació en Islandia, que es el Asatru, que es la vuelta al viejo camino, al camino de los antiguos dioses, y qué guapo. evidentemente, claro, esto se recupera, ¿no? Hay muchas corrientes paganas odinistas y de muchos tipos, ¿no? Que intentan recuperar este tipo de cosas. Volviendo a lo antiguo, a qué pasaba con estas runas en la antigüedad con los vikingos, bueno, la primera noticia que tenemos de las runas es del siglo I, del siglo II. Hay objetos como un peine y otros un casco, donde no está muy claro si son signos etruscos o runas ya todavía, pero probablemente proceden de esos siglos, del 1 y del 2. Hay un gran fúzar, el fúzargante, del cual luego se quitan palabras porque los idiomas empiezan a perder sonidos del nórdico original, y hay un fúzar joven con menos signos, que es el que utilizan los vikingos. ¿Para qué lo utilizan? Pues si lo hubieran utilizado como lo hacían los autores clásicos y romanos y los griegos, tendríamos buenos textos para aprender sus costumbres, o cómo eran sus costumbres, cómo eran sus creencias, etcétera. Pero, desgraciadamente, ellos las utilizaban, y por eso, si te das cuenta, son como muy de ángulo, pues para poner, por ejemplo, su nombre en las cosas, o para cuando muere un compañero, un hijo, un marido, una mujer a la que se quieren muchos, hacerles un monumento funerario, poner su nombre y algunos versos a su alrededor conmemorativos. Y, sobre todo, en ritos mágicos, en objetos mágicos, de los cuales se encuentran muchísimos en ciudades como Birka, y en otros encontramos pues astas de hueso, objetos, piedras en los que han sido grabadas, talladas runas,
y en los que se pueden adivinar conjuros mágicos, ¿no? Este era uno de los elementos que se utilizaban en la magia. Como te digo, también para mandar mensajes, ¿no? Una forma de mandarle un mensaje a un familiar o a alguien era dibujar una runa sobre algo. No mensajes muy largos, porque se tallaban, como te digo, a base de cuchillos sobre objetos de madera o de cuerno o de cosas así. Pero sobre todo el elemento mágico. Había gente que sabía utilizar las runas con esos elementos, y lo que hacían eran tallar runas en objetos diferentes, mientras cantaban los Galdar correspondientes, los hechizos correspondientes. Había que teñirlas con sangre, eso sí. La magia rúnica no era magia para cualquiera. Tenías que hacerte tus cortes y pintar tus runas con tu propia sangre para darlas poder, para revitalizarlas. De hecho, además, hay un mito en el que las runas son utilizadas tanto por los elfos, tanto por los Duergar y también por los dioses, y es el mismísimo Odín el que consigue su conocimiento. Odín es un dios pues bastante peculiar, es un dios de la guerra y es un dios mago también, y es un dios que le encanta el conocimiento. De hecho, dio uno de sus ojos, se le suele representar siempre como tuerto. ¿Por qué? Porque dio uno de sus ojos a un tío suyo que era un gigante, a Mimir, que significa memoria, que curioso. Wow. Y este Mimir, este gigante, guardaba un pozo de la sabiduría. Y Odín dijo, déjame beber de este pozo, que quiero ser sabio. Y Mimir le dijo, la sabiduría no es gratis, no se coge así como así. Y él sacrificó su ojo para poder, ahí está todavía, el ojo de Odín supuestamente está todavía metido ahí flotando por ahí en el pozo. Bueno, pues este dios también se colgó del Yggdrasil, del árbol sagrado donde están los mundos, se ahorcó y estuvo 9 noches balanceándose, esto lo dice él mismo en un canto muy bonito, precioso, balanceándose sin comer ni beber, colgado, atravesado por su propia lanza, es decir, él era el sacrificado, el sacrificador y el objeto de sacrificio. Odín sacrificándose a sí mismo. En la 9ª noche cae del árbol. Acuérdate que esto se parece mucho a esa película de Excalibur cuando Galahad, creo que se cae del árbol. Vaya. En esa caída, mientras está ahogando, y es muy curioso porque la gente que se ahoga tiene visiones raras, pues ve las runas y las coge y se hace con ellas. De modo que las runas son algo mágico, ¿no? Algo poderosísimo, wow. Algo que mantiene el conocimiento de todo el universo tal y como es. Es un mundo totalmente fascinante. Pues espectacular, espectacular, de verdad que sí. Mira, ahora que le has sacado el tema, ¿es verdad que hacían sacrificios humanos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tenemos pruebas. ¿Pero para qué? Pues es otra de las cosas que tienen en común con la mayoría de las tribus indoeuropeas, al menos en su comienzo. Por hacerte una idea, pues por ejemplo, se dice que los galos hacían grandes figuras de mimbre y metían dentro a los prisioneros y los sacrificaban. Habitualmente se sacrificaba a los prisioneros de guerra y se les sacrificaba a los dioses de la guerra, y en vez de quedarte con el botín, también todo el botín era arrojado a pantanos o echados en lugares de sacrificio. Es decir, no se utilizaban, sino que se eran ofrendados a los dioses de la guerra directamente. Hay descripciones espeluznantes. Por ejemplo, hubo una racia enorme que vino del norte, allí cuando los romanos todavía estaban siendo un pueblo que empezaba a conquistar Italia, pero que todavía no había destacado sobre todo el mundo. Pues llegaron unas tropas del norte, familias enteras, bastante brutas, que si les hubiera dado por meterse por el sur de Italia y hubieran acabado con Roma, hubieran cambiado la historia. Y había unas mujeres entre ellos, unas sacerdotisas, que colgaban a los prisioneros boca abajo y les iban cortando el cuello y recogiendo su sangre. O sea, espeluznante aquello. Esta gente se dejaba matar antes que dejarse ser capturado. Se cuenta que las mujeres, para no dejarse capturar por los romanos en una batalla que les resultó fatal, se colgaban junto con sus hijos, les cogían una cuerda, y ellas mismas se colgaban y morían con sus hijos para no ser... Pues un poco como lo que pasaba en Numancia. Y es que evidentemente las mujeres y los niños tienen mal destino en las guerras antiguas. O esclavas, vamos, violadas seguro, y tanto ellas como ellos, pues lo normal es que acabaran como esclavos. Voy a dar la luz, Xavi, espera un poco. Sí, no te preocupes. Porque si no, no me veis. No sé si ahora... No te preocupes. Perfecto. A ver, que doy otra. Mejor. Perfecto. Y nada, pues
tenemos constancia de que esto ocurría mucho entre los pueblos antiguos, ¿no? Los celtíberos, por ejemplo, de la península cortaban cabezas, y los galos también, y las tenían como auténticos tesoros de guerra, por un lado, porque allí residía además el espíritu y el valor del enemigo. Bueno, pues los vikingos también, porque hay pantanos en Dinamarca y en otras partes de Alemania. Los vikingos, no, perdón, los germanos en general, los pueblos germanos en general. Tenemos pantanos en los que aparecen momias, en los que vemos que tienen cuerdas atadas al cuello y que han sido sacrificados. Sobre todo, ¿por qué en los pantanos? Porque el agua era para ellos como una especie de limes entre este mundo, de frontera, de límite entre el mundo natural, por decirlo así, y el otro mundo, donde estaban las divinidades. Eran enviados a las divinidades. Y tenemos constancia de que entre los vikingos también se hacía. Hay una que sale además en uno de los episodios en varios de los episodios de la serie Vikingos, en la última temporada. Uppsala es un templo que había en el sur de Suecia y tremendo, está descrito con gran detalle, en el que se ofrecían todos los años sacrificios de varios tipos de animales, incluidos seres humanos, a Odín, a Thor y a Frey, y al dios Frey, que es un dios de la fertilidad también, ¿no? Y bueno, la sangre de estos sacrificios, tanto animales como humanos, era asperjada sobre las piedras que representaban a los dioses, sobre objetos que eran así consagrados, etc. El poder de la sangre era algo fundamental. Todo lo que estaba consagrado o sagrado tenía sangre de por medio. ¿Por qué? Porque era el elixir de la vida, es la vida en sí, ¿no? Donde está lo que es la sangre. Claro. Bueno, pero entiendo, ¿el método de sacrificio que era? ¿Colgarlos o decapitarlos? En el caso de Odín, por ejemplo, generalmente se les colgaba o bien se les alanceaba. Fíjate que esto es precisamente una representación del mito en el que Odín se sacrifica a sí mismo. De hecho, uno de los nombres de Odín tiene muchos, entre ellos Alfader, que es el padre de todos, pero también otro es el dios de los colgados, o el dios de los ahorcados, porque a él se le dedican los que son colgados, o en otros casos alanceados, porque Odín también se alancea para recibir la sabiduría de las runas, ¿no? Y en otros casos, pues las divinidades, perdón, los sacrificios que se hacían en los pantanos muy probablemente se ofrecían a Nerthus, una vieja diosa de la que sabemos poco, que representaba también a la primavera. Estos rituales pues eran corrientes para representar también el ciclo de la vida y de la muerte, la resurrección continua de aquí al otro lado para volver de nuevo a este mundo, y así continuamente, ¿no? Eran dioses de la fertilidad, pero también dioses del inframundo, pues como las antiguas diosas madre, que eran las diosas que parían la vida, que daban lugar a la vida, pero también es la diosa que acoge en su seno a los difuntos, ¿no? Eso es el lado, esas dos caras de la moneda, vida y muerte. Buah, es que da hasta mal rollo da. Pero bueno. No te hablo de una cosa que no sabemos si es cierta, que sale también en la serie, que es el águila de sangre. Uf. Qué tremendo. Uf. Tremendo. Y hay una película donde lo ponen muy bien, que te pone los pelos de punta, que es Midsommar. Ah, no la he visto. Mejor. Mejor porque no veas. Es algo brutal que aparece en algunas sagas. No sabemos si se hacía realmente, pero era brutal. No vamos a arruinar la cena de nadie. No, hostia, es que ahora me ha venido a la cabeza. Es muy chungo eso. Sí. Ponerlo, buscarlo en Google, o buscar alguna escena de la serie. Tengo un artículo yo también. Y entenderéis nuestras caras. Ah, que tienes un... Sí, diciendo de dónde proceden las fuentes en las que aparece esto, qué hay de verdad, qué hay de mentira. ¿Dónde se puede leer? Y qué no se sabe. Digo, ¿dónde se puede leer este artículo? En mi web. En la web que te pone. Bueno, en la web todo lo pondré. Verás que hay varias imágenes de mis libros y hay uno que es magia nórdica. Si accedes ahí verás alguna serie de artículos, vale. Y ahí entre ellos está. Señores, todas las webs, todo estarán en la descripción del vídeo, ¿vale? Y a visitarle, que es muy interesante. Que por cierto, el libro se puede comprar desde la web, ¿no? ¿Entiendo? Sí, están publicados, son dos en realidad. Está Magia y Religión Nórdicas. Sí, exacto. Y después salió otro que se llama Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica. Y te explico, el primero habla de los dioses principales, por decirlo así, y de la magia que se practicaba entre los diferentes magos nórdicos, incluido las runas. Tengo un capítulo dedicado a las runas y todo lo que tiene que ver con ellas. Y el otro, había un capítulo donde hablaba de la magia de los elfos,
de los Duergar y de otros personajes similares. Se me quedó corto y muchos lectores me dijeron Más. cómo me hubiera gustado. Y yo me quedé con las ganas y me puse, bueno, al final 400 páginas de este último libro, que además hoy mismo me han 400 llegado páginas. dos ejemplares que me ha mandado la editorial porque es la segunda reedición ya, así que muy ¿Y bien. ya está a la venta? Está gustando y está a la venta, tanto se puede pedir tanto en librerías como se puede pedir en Amazon. Yo particularmente prefiero, desde luego, ir a las viejas bibliotecas de barrio y pedirlo, porque Claro, esas claro, y librerías tanto que sí. locales pues están luchando ahí, las Sí, están sí, sí. cerrando por otro tipo de comercios y yo creo que tenemos que potenciar la lectura Pues mira. y No, la... no, no, yo leo mucho, ¿eh? Me encanta. De hecho, Por voy eso. a ir, mañana iré a pedirlos a una librería que... Sí, sí, de verdad. Y además te lo enseñaré. Creo que Eh, ya me comentarás. seguro que me encantan. Me está encantando ahora y aún no hemos terminado. Mira, ahora vamos a salir de un tema. O sea, es sobre el tema también este, pero es un poco... Es un tema complicado que si no te quieres mojar no pasa nada. Eh, Cuando has hablado antes de que se están originando nuevos movimientos nórdicos, pues en Islandia entiendo porque aman su cultura sin más y tal. Pero, hace no mucho cayó en mis manos un artículo, un tema sobre, no sé si son los hijos de Odín o hermanos de Odín, ¿te suena? Sí, bueno, a ver, Y es un tema que no sé por qué se ha mezclado con movimientos nazis claro, y todo esto que está surgiendo y que dicen que es porque están cansados de esta migración masiva de los países a claro. países musulmanes y tal. Te cuento, hay un ¿Qué libro, sabes de esto? Eso te es. cuento, te Pues ahí cuento. es donde quería ir. Me mojo. Verás, hay un capítulo precisamente en magia nórdica, donde, porque cuando examino magia nórdica, examino la magia que conocemos desde que los germanos aparecen en las tierras fronterizas con los romanos, y los propios romanos y los griegos hablan de ellos, hasta nuestros días. Hay un proceso de cristianización donde las runas se siguen utilizando, donde se absorben elementos mágicos de otros sitios de Europa, incluida la magia cabalística. Y hay un resurgir, cuando aparece el Renacimiento, hay un resurgir de los viejos nacionalismos prácticamente en toda Europa. Hay un Sí, movimiento romántico celta, hay un movimiento romántico germánico y, desgraciadamente, pues cuando surge todo el tema del nacionalsocialismo, ya había un sustrato de gente muy nacionalista que pretendía recuperar los viejos conocimientos de los viejos antepasados y darles ese toque que nunca han tenido, porque si había gente libre, como pocas eran precisamente claro. las tribus germánicas, y bueno, pues evidentemente lo han transformado a su gusto y manera. Hay unos sistemas rúnicos que no tienen nada que ver con lo que conocemos de los sistemas rúnicos tradicionales, por ejemplo, de Guido von List, que fue un ocultista alemán. Y pues hay cierta división entre los neopaganos, porque hay neopaganos que evidentemente no quieren saber nada de estas corrientes Claro. ideológicas. Entiendo que un neopagano es más conectado con la naturaleza, con esa Claro, claro, cultura, y ¿no? sobre todo con recuperar, antes de que aparezcan estas cosas mucho más modernas y más contemporáneas que proceden Claro. del siglo XIX y del XVIII, como muy atrás, y prefieren ir a las fuentes originales del siglo X, del IX, del VIII, etcétera, o incluso más antiguas, y no estas cosas que son evidentemente son... Totalitarismos absurdos que es que no tienen nada que ver. Efectivamente. A ver, hay varias corrientes, algunas que dicen que hay que salvar estas diferentes culturas occidentales, preservarlas y volverlas a recuperar, y otras que están en un extremo en el que son absolutamente nacionalistas, que son xenófobas, que por supuesto son de carácter racista y que están pues asociadas Claro, a políticas de ultraderecha. Dentro de las corrientes odinistas hay algunos de ellos que llevan este planteamiento. claro, eso Hay es. runas, por ejemplo, la runa Odal, que es esta runa así en forma de... Sí, eso lo llevan. Yo he que visto ha sido gente. utilizada también de manera Claro. política por algunos de estos grupos, pero separémoslos, ¿vale? Está ese grupo, evidentemente, Es que... eso, ese es el mensaje. Claro. Claro, de hecho también hay dentro de la ultraderecha céltica, por decirlo así, gente que toma los símbolos celtas para
absorberlos para sus propias ideologías, ¿no? Del mismo modo, el propio nacionalsocialismo se aprovechó, se apoderó de un símbolo que es la esvástica, que desgraciadamente ahora asociamos con el nacionalsocialismo y que, sin embargo, esvástica significa símbolo de buena suerte, que tomaron del budismo y del hinduismo, que Del está en budismo. Asia, es considerado como Está un en símbolo todo. de buena suerte y de prosperidad y que no tiene nada que ver con la ideología asociada, ¿no? que le dieron los nacionalsocialistas. Así que nada, ahí están aparte, no tienen nada que ver con lo que decimos. Claro, no, claro. Mira, sin ir más lejos, muchos templos en Japón tienen esvásticas ahí puestas. Claro. Y muchos extranjeros dicen, ¿pero esto qué es? Digo, a ver, pensar un poco con la sesera. Reindagad. Claro, que no tiene nada que ver, hombre. Y no, totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que es una pena porque al menos en Occidente está comenzando a haber como un autorrechazo a nosotros mismos, a nuestras culturas antiguas y tal, por culpa precisamente de apoyar totalitarismos, ya sea el comunismo, nacionalsocialismo o lo que sea. Sí. Y es una pena, porque joder, no es tan mal querer tu propio... Sí. Lo malo que tenemos los seres humanos es que solemos no ver los colores, es decir, irnos a lo blanco o a lo negro. Es decir, preservar nuestras culturas yo creo que es algo fundamental. Y Claro. cualquier cultura que se pierda en cualquier parte del mundo es una pena. Un desastre cultural. Me da igual que sean nativos norteamericanos, que a los pobres los han fundido y tratan de volver a recuperar sus tradiciones como pueden, como a los que han sido colonizados en África, desgraciadamente, o aquí lo mismo, descubrir nuestras propias tradiciones y volverlas a poner en solfa, sin por ello menospreciar a las otras culturas, que es lo que ocurre. Es decir, que tú tengas una cultura no significa que la tuya sea la buena. Y claro, eso es. En absoluto. Todas son riquísimas. Hay que convivir. Hay que estudiarlas, efectivamente. Menos Estado y más cultura. Sí. Que es lo que siempre digo yo. Bueno, ya hemos estado por el norte, ya nos podemos quitar la chaqueta o no, porque ahora vamos a hablar del tema vampírico, de los vampiros, que sé que es otro tema que te gusta, que has escrito el libro y que te interesa, ¿no? Entonces, el vampiro, la imagen típica vampiro, ya no hablamos de Drácula de Bram Stoker o tal, sino el típico vampiro. ¿Dónde nace esa imagen? ¿No? O sea, ¿de qué cultura aparece? Pues ahí tenemos también un serio problema y te explicaré por qué. Porque es un mito universal. Porque claro, el miedo a los retornados es universal. Porque cuando tú pasas al otro lado, la otra frontera, ya no eres lo mismo que dejaste antes. Y si vuelves, das miedo. Algo pasa, claro. Que ya no eres la misma cosa. Y de hecho hay dos tipos de difuntos en prácticamente todas las culturas. Y especialmente entre las indoeuropeas. Me da igual en los romanos, los griegos, los eslavos, los nórdicos, los celtas. La muerte buena y la muerte mala. Los muertos buenos y los muertos malos, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Los antepasados. Los antepasados que han defendido a la comunidad, que son nuestros antepasados venerables. Esos son los muertos buenos, por decirlo así, que cuidan de nosotros desde el otro lado. Y luego hay otros que lo que han hecho ha sido fastidiar al vecino, que han vivido una mala vida, que han sido pues cabrones. Claro, y que cuando mueren pues se les tiene miedo porque pueden volver convertidos en algo peor todavía de lo que fueron en vida, ¿no? Y eso lo vamos a ver en muchas partes del mundo. Estamos acostumbrados a ver el vampiro, diría eslavo, pero sí y no. Me voy a explicar. Todos tenemos la idea, cuando hablamos de vampiro, del conde Drácula. Vale, el conde Drácula es un personaje que utiliza Bram Stoker para su novela Drácula, que está basado en un voivoda, en un príncipe que existió realmente, que es Vlad el Empalador. Sí, Black Tepes. Claro, que no era un príncipe de Transilvania, sino de un estado de al lado, más al sur. Pero Transilvania es muy bonito y significa la tierra que está más allá de los bosques, así que es un sitio ideal para hacer una novela de vampiros. Pero fíjate que Rumanía significa Romanía, es decir, fue un territorio ampliamente romanizado, no es de cultura eslava. Está rodeado de eslavos. Bueno, de hecho la propia lengua es latina, el rumano. Efectivamente. Y está rodeado de eslavos. En Bulgaria los búlgaros son eslavos, Moldavia ya está
pues, en contacto con... Porque el cirílico, ¿crees que tiene algún... Perdona, que me vaya, pero ahora me ha venido. El cirílico, bueno, la escritura que tienen pues, en Ucrania, Rusia, Bulgaria, ¿tiene algún vestigio de las antiguas runas? Ahora me ha venido a la cabeza. No, hubo un monje llamado Cirilo que lo que suele ocurrir con este tipo de lenguas, como no tenían un alfabeto, pues el hombre hizo un alfabeto que se adaptara a los sonidos de estas lenguas, con lo cual, Ah, pues ok. de ahí procede cirílico, de Del nombre de este señor. Vale, vale, vale. Claro, y entonces fue digamos que un alfabeto inventado para poder reflejar Ok. estos sonidos, estos fonemas de estas lenguas. Pues como te digo, donde encontramos realmente muchas tradiciones sobre vampiros es entre los pueblos eslavos. Donde existen las tradiciones más conocidas por nosotros, las primeras que empezaron a llegar a Occidente, es en el centro de Europa, no en Rumanía, es en Serbia. Anda. Polonia, Rusia, ahí, en esos territorios eslavos donde el vampiro, y además esa palabra parece proceder de allí, de esas lenguas eslavas, pues existe este miedo al no muerto. Antes de que llegaran los eslavos, los propios griegos tenían una maldición que era que te escupa la tierra, que se solía decir contra los que rompían los juramentos. Y esto significa que se le maldecía a quien fuera para que la tierra no admitiera su cadáver y no le dejara descansar y anduviera por ahí. De modo que también los propios griegos tenían su propia versión de los no muertos. Los romanos también, las strix, que eran unas brujas que se convertían en lechuzas y que se colaban por las ventanas para con su pico desgarrar el pecho de los niños y beberse su sangre. En Oriente Medio también personajes a veces divinos que se alimentaban también de la sangre de los seres humanos, como la diosa Lamastu, que robaba a los niños para comérselos y beberse su sangre también. Los chinos también tienen un vampiro que es el Jiangxi, que significa literalmente cadáver saltarín. ¿Por qué? Porque con el rigor mortis, estos cadáveres, cuando animados por la luna, por la luz de la luna, Wow. se levantan y están absolutamente rígidos y dan saltitos para poder desplazarse. No se alimentan de sangre, pero si te oyen respirar, van hacia ti porque encuentran la vida en tu aliento. Y si son poderosos, te chupan toda la vida de un solo aliento. Así que uno de los consejos es que no respires. Cuando veas un Hostia. de brincos, estate tranquilo sin respirar. Bueno, pues cuanto Hostia. más tiempo llevan, más poderosos se vuelven y pueden pegar unos brincos alucinantes de un lado para otro y son terroríficos. Y son vampiros, se alimentan de la fuerza vital, de la esencia vital. Como ellos hay también otros en Asia. Si te cuento los que hay en Asia, son absolutamente terroríficos. Cabezas que salen de mujeres espantosas que en vida parecen normales y que Buah, que en, le cuelgan los órganos, ¿no? Pues me en suena un montón. Filipinas, en Malasia, Filipinas, sí, sí, efectivamente, sí. salen con el estómago y las tripas volando por ahí y se cuelan por los tejados de las ventanas, cuelan sus tripas o su lengua para absorber la sangre de los vivos. O si hay una mujer embarazada, colarse por su útero para poder beber la sangre del feto. Terrible. Qué burradas, tío. En el mundo nórdico, los Draugar, los que caminan, los que vuelven a caminar, vampiros nórdicos, que son brutales, bestiales, criminales, asesinos violentísimos. Bueno, es un mito, como ves, universal, absolutamente universal. Lo que pasa es que tanto Drácula como la literatura, como el cine, nos ha mostrado esta imagen asociada al vampiro de Rumanía, al vampiro del este de Europa, pero hay vampiros prácticamente en todas las latitudes. Aunque no tengan ese nombre, aunque vampiro realmente deba ponerse a determinados cadáveres que se alimentan de sangre y que proceden generalmente de raíz eslava. Pero no los encontramos en todas las... Vale, vale. O sea que no tiene por qué ser el típico repeinado para el lado y vestido con colmillos. No, no, de hecho es un invento. Quien pone de moda esa imagen del vampiro nobiliario, cruel, seductor, es Polidori, el médico de Lord Byron, Wow. que era una novela en esa famosa noche en la que Mary Shelley crea Frankenstein, o a partir de la cual crea Frankenstein. Ah, sí, Pues sí, sí, sí. Polidori crea el vampiro y el vampiro de Polidori refleja a Lord Byron.
en realidad es Lord Byron, una persona que le trataba fatal, el hombre, un déspota, engreído, aristocrático, que utilizaba a las mujeres para su propia conveniencia y tal, ¿no? Y a partir de Polidori, este primer vampiro de Polidori, es donde Bram Stoker obtiene esa figura del aristócrata Oh, peinado, como tú bien dices. ahora lo entiendo, claro, claro. Es Claro, este vampiro que sí, sí, sí. repeinado que parecía un torero o yo qué sé. No, el vampiro tradicional generalmente es un de cualquier tipo, de cualquier clase social. Claro, Generalmente, porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? exacto, exacto. Y es un ser brutal que solamente quiere tu sangre y alimentarse de la sangre de sus parientes, sin más consideración. O sea, y eso de la fuerza sobrehumana es también forma parte de la figura de El estos que mundo es tienen tan su. diverso, tan variado, que lo Claro. mismo tienes vampiros que tienen la fuerza que tenían en vida, como tienes vampiros que tienen una fuerza sobrehumana, esto dependiendo de las regiones. Y otros que, por ejemplo, no pueden salir mientras esté el sol, y otros que sí, lo que pasa es que son más débiles cuando está la luz del sol. O sea, las variaciones son increíbles, tremendas. En Polonia, por ejemplo, se creen vampiros con un solo diente, Ah, sí, sí. los Upir, y en otros lados, en Rumanía, por ejemplo, los Moroi, que son niños a los que sus madres han quedado embarazadas de mala manera, fuera del matrimonio, lo Uf. que sea, y los entierran por ahí por el monte y vienen vuelven a alimentarse de la leche de su madre. Vienen muertos a alimentarse de la leche de la Uf. madre. Terrible. Este tipo, además de ser, de criatura que es un niño que viene a alimentarse de la leche de la madre, también está en los mitos nórdicos, curiosamente. También hay este tipo de Ah, criaturas en el folclore nórdico. claro, entonces es lo que te quería preguntar. ¿Tú sabes cuál fue cómo si hay datos de los primeros vampiros, de quién empezó a hablar, qué cultura empezó a hablar de los vampiros? La primera, Uf, mira, pues seguramente los nórdicos, quizás. de los chinos, por ejemplo, del Jiangxi, tenemos hay tratados que hablan de ellos de los, si no recuerdo mal, del siglo IV o por ahí. Es decir, no muy alejado en el tiempo. Pero más que los textos, lo interesante son los hallazgos arqueológicos. Cada vez está habiendo más interés entre los arqueólogos porque aparecen cuerpos que han sido tratados de una manera peculiar, muy extraña. En Italia, en Polonia, Wow. en Bulgaria, están saliendo cuerpos de muchos periodos muy distintos de la historia que han sido tratados de esta manera. Por ejemplo, a algunos se les han puesto piedras enormes encima. ¿Con qué fin? Con el de, muy probablemente, de que no puedan levantarse por el propio peso. Otros han aparecido con cosas insertadas dentro, estacados, como si fuera Estacas, el claro. vampiro. Otros con cosas metidas en la boca para no poder dormir. Es el caso, por ejemplo, de la famosa vampira de Venecia, que esta mujer es la calavera se encontró así, con un ladrillo enorme puesto en su mandíbula. Esto ocurrió durante una peste medieval. Pero Buah. los arqueólogos encuentran cada vez restos más antiguos del tratamiento de este tipo de personajes para que no vuelvan. Y entre ellos, los más antiguos que yo conozca son de la cultura céltica, no eslava, sino céltica. Pero como te Vaya. digo, aparecen también de todas las fechas en cementerios polacos, están apareciendo muchísimos, haciendo obras de carreteras, por ejemplo. En Bulgaria aparecieron muchos. Uno se hizo muy famoso, Sozopol, en la ciudad de Sozopol, porque aparecieron unos cuerpos. Han aparecido varios, un montón. De estos casos los voy recogiendo en mi web, de hecho. Y unos de ellos aparecieron con arados enteros incrustados en el cuerpo. Hay un matrimonio que yo titulo el matrimonio vampiro de Sozopol, que ambos están insertados con objetos de hierro grandísimos en sus pechos. Y bueno, son tremendos. Ya te digo que Eso de lo bien que se dieron portar en vida. pues a saber, sí, sí, efectivamente. O bien porque tenían alguna enfermedad o se dedicaban a algo que estaba mal visto por sus contemporáneos y que les daba miedo. A saber qué, ¿no? Pero sí, efectivamente, aquellos, por ejemplo, mujeres que se dedicaran a la herboristería y que no se supiera muy bien si se dedicaban a la magia blanca o a la magia negra. La hechicería y el vampirismo vienen muy de la mano y de hecho en la mayoría de las tradiciones de vampiros el vampiro en vida ha sido un brujo, alguien que ha vendido su alma al diablo o que ha trabajado con fuerzas oscuras. En Rumanía, por ejemplo, se habla de los Strigoi Viu y de los Strigoi Morts. El Strigoi Viu es un hechicero, alguien vivo.
Y el Strigoi Mors es Muerto. el Strigoi vivo cuando ha muerto y entonces vuelve de la tumba a seguir haciendo de las suyas. Wow. Fíjate. Bueno, es que Strigoi deriva de la criatura esta que has mencionado antes, Strigo o ¿no? De la Strix, De efectivamente. la Strix. Muy bien. Strix es, como de hecho es el nombre científico de las lechuzas y de las Qué muchas rapaces bueno. nocturnas, y es un nombre latín que procede también del griego, a su vez del griego, y que identifica a las lechuzas. De hecho, Estregia, por ejemplo, en Italia, todavía es como se llaman las brujas. Y Strigoi, Wow. Strigoi, Estriges, hay montones de palabras derivadas de este vocablo Strix, que lo que hace es imitar el ulular Estrecha, wow. de la lechuza en muchos idiomas, ¿no? de mediterráneos. Lo tenemos incluso aquí, ahora que lo pienso. Por ejemplo, la imagen de la Susona en Galicia y en el norte, en Asturias y en Cantabria. Es una mujer, generalmente es una mujer anciana, una mujer mayor, que tiene un solo diente y que se convierte en lechuza. Tú fíjate ya el rostro de la anciana con un solo diente, es el pico y El pico, claro. los ojos de la Wow. lechuza. Y esta mujer se alimenta de los nenus, como dirían en Galicia y en Asturias. Los críos. Gente joven que tiene sangre fuerte, bebiendo su sangre. O sea que tenemos también nuestros vampiros nacionales, por decirlo así. Bueno, y nosotros tenemos, yo vivo aquí al lado de Barcelona, el Requeta Martí. Queta Martí. Pues te diré que tengo un amigo que su abuela vivía en la misma calle. Y él veraneaba allí y ya me parece que conocía esas historietas y le daba un miedo pasear por allí alucinante. Normal. Es una historia, es más bien la historia de, no ya tanto de una psicópata, sino de una mujer con un temperamento frío que se había dedicado a la prostitución, al Muy robo, turbio. pero que encontró un pedazo de negocio enorme en el tema ocultista y sobre todo en la posible sanación a través de la sangre de niños de gente de mucha alcurnia, tanto en Barcelona como en otras partes, y tenía una clientela de mucho dinero. Claro. Que nunca sé si llegaremos a saber quiénes eran o quién no, porque murió en extrañas circunstancias, pero una mujer cruel como pocas, desde luego. Enriqueta. Terrorífico. Pues Javier, yo nada más puedo que agradecerte haberme regalado tu tiempo aquí en el podcast. Me ha parecido súper interesante. He aprendido muchísimo y yo estoy seguro que las personas que lo van a ver van a aprender muchísimo. Así que 1.000.000 de gracias y decirte que mañana voy a pedir tus libros, los dos. O sea que 1.000 gracias de corazón. Pues nada, espero que te gusten sobre todo y gracias a ti, gracias a nuestros oyentes y un pequeño detalle anecdótico. Sí. Estaba hablando, tengo una tormenta encima que parezco el conde Draco y me podría poner un rayo. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives, Javier? Ahora mismo estoy en Móstoles. En Móstoles. En el Pues. centro en la meseta prácticamente, pues está cayendo una buena. Bueno, a mí me gusta que truene, que llueva, es agradable. Pues Javier, 1.000 gracias de corazón, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.